Le voy a pedir a usted que me acompañe abriendo su Biblia, por favor, a un librito pequeño que se encuentra casi al final de la Biblia. Es la epístola de Judas. No Judas Iscariote, obviamente, sí, pero este pequeño libro está dirigido de una manera muy especial hacia todos nosotros. Voy a pedirle que usted haga un esfuerzo muy consciente por estar muy atento, no distraerse, no platicar, porque tenemos poco tiempo y queremos hacerlo muy bien. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Esos, familia, somos nosotros. Los llamados, dice, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Este es un mensaje de Judas hacia el final de la era en que se escribió el Nuevo Testamento. Para ese entonces el Evangelio había avanzado mucho. Había creyentes por todas partes del mundo conocido, ¿verdad? Hasta en la India ya había creyentes, en Roma, en España. Pero también se había desatado una persecución terrible. A menudo, ¿verdad?, la turba de gente se lanzaba contra los creyentes y los atacaba, los robaba, los golpeaba, los mataba. Muchas veces esas persecuciones fueron auspiciadas o inclusive instigadas por los mismos gobernantes, emperadores, gobernadores, etc. Era un tiempo difícil para seguir a Cristo por causa de la violencia que había en contra de ellos. Pero juntamente con ese ataque de persecución habían surgido muchas herejías, muchas diferentes ideas y enseñanzas que decían ser cristianas, pero negaban las verdades fundamentales del Evangelio, negaban el poder de Cristo, el poder de Dios a través de este mensaje, y los creyentes tenían que cuidarse para que su vida cristiana no fuera desviada por estos engaños. A esta gente le está escribiendo Judas. Y dice lo siguiente en el versículo 2: misericordia y paz y amor les sean multiplicados. Ahora quiero que escuche atentamente el versículo 3. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación. Judas aquí hace una aclaración. Él es uno de los apóstoles, pero hace una aclaración. Todos estamos parados sobre el mismo fundamento. Todos estamos sobre la misma base de la redención de Cristo, de la sangre derramada de Jesucristo. Todos sin excepción. En ese sentido, nadie es mayor que otro. Todos participamos de esa misma salvación. La plataforma en ese sentido no hace ninguna diferencia. Esto es muy importante, porque cuando se nos mete la idea de que yo soy un feligrés que voy y observo a los que están en la plataforma, eso es un mal entendimiento, por ejemplo, de lo que les acabamos de presentar. En el sentido de nuestra salvación, todos estamos en el mismo plano. En función y en unciones hay diversidad, pero hay una cosa en la cual todos somos hermanos. Dice: por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta frase me impacta, ¿sí? Dice: les estoy exhortando a que peleen, a que contiendan ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Esto nos lleva a un punto de suma importancia en nuestro entendimiento de la fe y de la vida cristiana. La fe no es el resultado de un esfuerzo de una persona noble tratando de lograr algo. La fe no es una emoción que uno genera a base de mucho deseo y de pedir. Eso no tiene nada que ver.
Porque la fe no es producto del ser humano. La fe bíblica, la fe que renace a una persona, la fe que le da vida eterna, es un regalo de Dios. Viene de arriba. Nadie lo produce. Y esa es la razón que todos nosotros conocemos a personas que son mejores que nosotros y sin embargo no siguen a Cristo. ¿Cuántos conocen a alguien así? Es mejor persona que tú, tiene mejor carácter que tú, es más positivo, es más noble, es más amoroso, es más consagrado, hasta quizá es más espiritual, pero no sigue a Cristo. Quiero que vuelva a levantar la mano si usted conoce a alguien así. Wow, a veces se siente uno mal, ¿verdad? Cuando piensa uno en esas personas. Dicen, ¿por qué? Porque la fe no es un producto humano. La fe es algo dado por Dios, es algo que viene de arriba. Quiero que me entienda. Yo estoy en Cristo en una medida importante por la influencia de un amigo llamado Manuel Mendoza, quien fue mi mejor amigo cuando yo estaba en la universidad. Manuel Mendoza empezó a buscar a Cristo, empezó a ir a un grupo cristiano. Yo y mis amigos hicimos un viaje de 7 horas por carretera a la universidad donde él estudiaba para alejarlo de esas tonterías, para convencerlo que dejara ese fanatismo religioso. Yo, su pastor, hice eso y lo logré. Lo avergoncé tan profundamente, yo y un amigo más lo avergonzamos tan profundamente delante de su grupo cristiano que jamás se volvió a parar ahí. Yo no estoy aquí porque soy buena gente, yo estoy aquí porque Cristo rescata a gente mala. Año y medio después hice lo mismo con otro joven cuyo nombre no recuerdo, aunque su rostro nunca se me borra. Lo confundí tanto cuando él me estaba tratando de predicar el evangelio que él se apartó de Cristo y se volvió a tirar a los vicios. Cuando yo me convertí, tuve la gracia de parte del Señor para rescatar de nuevo a ese joven, llevarlo otra vez a Cristo y enseñarle y discipularlo en el camino de Cristo. Pero a Manny nunca lo he recuperado, aunque sigo orando por él y confío que no voy a morir yo, o por lo menos no va a morir él sin volver a los pies de Cristo. Pero escúcheme, ¿por qué alguien que es mejor persona que yo no sigue a Cristo y yo sí? Porque la fe es un regalo que Dios da y nosotros debemos de contarlos a nosotros mismos como exageradamente afortunados, bendecidos, privilegiados de haber recibido de Dios ese don de fe por el cual pudimos creer en Cristo. En semanas pasadas he platicado con personas que se identifican como cristianos, no pocos, y me he dado cuenta que muchas personas no han captado a Cristo, no entienden a Cristo, y son personas buenas, con sinceras intenciones, pero no han captado a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a Dios Padre, dijo: Padre, tú al Hijo le has dado autoridad para darle vida eterna a los que tú me has dado, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, que es solo Cristo que tiene la autoridad de darle a alguien la posibilidad de voltear y darse cuenta de quién es Dios y de quién es Cristo y qué es salvación. Y eso no está en manos de tu esfuerzo, eso no está en manos de un programa, eso es algo soberano que está en manos de Dios. Solo Dios lo puede dar. Fe es un regalo dado del cielo. No estoy hablando de la fe del mundo, no estoy hablando de lo que la gente entiende por fe. Yo estoy hablando de la fe que renace a un pecador, lo convierte en una nueva criatura, escribe su nombre en el libro de la vida y le da vida eterna. Esa fe solo viene como regalo. Efesios 2, versículo 8 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, dice, y esto no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. Es la fe una vez dada a los santos. El apóstol Pablo
recomienda en una de sus cartas, dice: examínense ustedes mismos si están en la fe. Pero Judas nos escribe y dice: contiendan ardientemente por la fe una vez dada a los santos. O sea que la fe es un regalo que viene de arriba, pero una vez recibida tienes que pelear por ella, tienes que pelear para retenerla, tienes que pelear para que no se te llene de basura y de las ideas de este mundo para nulificarla, tienes que luchar por ella. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo y dijo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Nosotros estamos en un mundo muy parecido al mundo en el que escribió Judas. Un mundo donde está lleno de una filosofía totalmente contraria al Evangelio. Estaba leyendo esta mañana las palabras de Poncio Pilato cuando habla con Jesús, y lo leí y dije: es un hombre completamente moderno. Está hablando como habla toda la gente del día de hoy. Así es como piensa el mundo. El mundo de entonces no era diferente al de ahora, o más bien el de ahora no es diferente al de entonces. Hay toda una cantidad de ideas y de sentimientos y de mentiras que andan allá afuera, todas buscando cómo contaminar nuestra fe para que sigamos diciendo el nombre Cristo o Dios, pero ya no tenemos nada que ver con la fe una vez dada a los santos. Y nosotros necesitamos contender ardientemente para no perderla, porque por fe somos salvos y no por ninguna otra cosa. Yo no le hago mal a nadie, aquí no cuenta. Yo voy a la iglesia, aquí no cuenta. Hay ratones que han vivido en esta iglesia, no eran buenos cristianos. Hemos tenido toda una enorme familia de murciélagos congregados aquí en Vida Abundante, tampoco se convirtieron. ¿Me explico? Es la fe dada por Dios, ese regalo absolutamente imposible de producir humanamente, que produce efectos que son inexplicables. ¿Cómo es esa fe? ¿De qué se trata esa fe? Primero, usted necesita comprender que la fe viene a nosotros cuando Dios la da a través de la predicación del Evangelio, a través de la proclamación de Cristo. Dice así que, Romanos 10:17, dice así que la fe viene por lo que uno oye, y lo que uno oye por una proclamación de Cristo. Entonces, cuando Dios determina darle a una persona fe para salvación, lo hace a través de alguien proclamando a Jesucristo, anunciando a Cristo como Señor y Salvador. Y en ese momento es cuando Dios a algunos les da fe, porque no es de todos la fe, mis hermanos. Es importante entender esto, porque si nosotros queremos creer que cualquiera puede, no hemos entendido el Evangelio. Es que nadie puede, pero a algunos Dios ha escogido, a algunos Dios ha tocado. Estoy viendo aquí a César. Me acuerdo cuando Cristo lo trajo. Estaba perdido en 1000 pecados y rebelde como el solo, ¿sí o no, César? ¿Por qué él captó? ¿Por qué entendió? ¿Me entiende? Y pienso en tantos de nosotros, varios de nosotros, que fuimos ganados por alguien y ese alguien ya no está en Cristo, y aquí estamos nosotros. Es un misterio, es una maravilla, y yo vivo agradecido. Yo todavía hasta el día de hoy de repente me asombro de que yo estoy en Cristo. Yo estoy en Cristo. O sea, yo creí, no sé cómo creí, pero que es un regalo de arriba, es un don de Dios. ¿Sí? Y salimos y predicamos buscando que a través de la proclamación de Cristo, aquellos a quienes Dios ha señalado para vida eterna reciban la fe que los puede salvar. ¿Sí? ¿De qué se trata esa fe? Porque fe es una palabrita chiquita que gente usa para 40,000 cosas. Pero ¿de qué se trata fe? Yo empecé a meditar sobre esto y buscando, y dije, pues en vez de yo tratar de sacar conclusiones, ¿por qué no me voy al libro y al inicio? Y me fui al Evangelio de Mateo, y le pido que me acompañe usted ahí a Mateo capítulo 3. Y en Mateo 3, muy impresionantemente, nosotros vemos
que cuando Dios invade la tierra de nuevo, cuando Dios vuelve a la tierra en la persona de Jesucristo, envía un mensaje a través de dos hombres. Diga conmigo, un mensaje. Dos hombres. El primero fue Juan el Bautista. Mateo 3, versículo 1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue su mensaje. El reino de los cielos viene a la tierra. El reino de los cielos está ya descendiendo. El gobierno del cielo, que ha estado ausente del planeta por milenia, ¿verdad?, viene de nuevo a la tierra. Arrepiéntanse porque ya está bajando. Y entonces en el siguiente capítulo se levanta Jesús, quien es el rey del reino de los cielos, y él empieza a anunciar en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Mismas palabras, mismo anuncio. El reino de los cielos está en la tierra, pero es invisible. El reino de los cielos no lo puedes ver. Ves sus efectos sobrenaturales. Ves los cambios en los cuerpos de personas, ves los cambios en las mentes, ves los cambios en relaciones, porque el reino de los cielos es como el viento. No lo ves, pero ves sus efectos incalculables, imposibles, completamente sobrenaturales, sin explicación humana. Y nuestra fe tiene que ver con eso, porque solo por la fe dada por Dios podemos nosotros ver el reino de los cielos. Jesús le dijo a Nicodemo, cuando Nicodemo fue con él viendo todos los milagros y las señales, y Jesús voltea y le dice: de cierto te digo, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y luego le añadió y le dice: si tú no naces de nuevo del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Todo el mensaje y la vida y la presencia de Cristo tenían que ver con esta realidad. El reino de los cielos, visible a todo el universo en la eternidad, invisible en nuestro plano, ha venido a la tierra. Y solo cuando tú recibes el don de la fe puedes captar el reino de los cielos. De otra manera ni entras, ni siquiera lo percibes. Y volvemos a la pregunta, a la recomendación de Pablo: examínense los unos a los otros, examínense a sí mismos si están en la fe. Dices: ¿cómo puedo saber si estoy en la fe? ¿Cómo puedo saber que yo estoy contendiendo ardientemente por la fe y no la he perdido? Porque quiero que entiendas que no va a venir el diablo a decirte: véndeme tu alma, y esos mitos populares de los cuentos, ¿verdad?, y de las telenovelas. Eso no existe. Lo que viene, así como en el Nuevo Testamento, eran corrientes, eran ideas, eran mentalidades que contaminan la fe dada por Dios y la reducen a nada. Gente que dice Cristo, pero no tiene nada que ver con el Cristo de esta Biblia, y no produce los efectos de Cristo. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo saber? Tiene que ver con este reino invisible. Tiene que ver con el gobierno de Dios bajando en la persona de Cristo para gobernar la tierra, pero en este momento es invisible. Un día Cristo va a regresar y el gobierno de los cielos se hará visible a todos, pero será demasiado tarde para los que no creyeron, porque solo por fe puedes entrar, y una vez que lo ves, ¿a qué creerlo? Cuando Cristo vuelva y este reino se haga visible, tu hermana, tu pariente, tu patrón y tu compañero de clase no podrán creer, y no habrá posibilidad de salvación para ellos. Es ahora que el reino es invisible, cuando puede haber la posibilidad de fe. Y por eso las cosas ahorita están como están, porque Dios quiere que todos se arrepientan y que todos sean salvos y procedan al arrepentimiento. Entonces tiene que ver con el reino de Dios, ¿sí? Ahora hay un versículo muy conocido por todos nosotros, Mateo 6:33, donde Jesús dijo:
le estaba hablando nuevamente a una sociedad de gente parecida a nosotros, preocupada, ¿verdad? ¿Cómo voy a poder cubrir mis cuentas? ¿Cómo voy a vestir a mis hijos? ¿Cómo los voy a educar? ¿Verdad? ¿Cómo le voy a hacer para salir adelante? ¿Cómo le voy a hacer para prepararme para mi jubilación? Y Jesús les dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás solito se acomoda. Lo demás les llegará automáticamente. Busquen primeramente. Pero yo he encontrado que en general los creyentes usamos ese versículo para una especie de autorreproche. Ay, ya ve, pues sí, uno debe de buscar el reino, pero ay, es que tengo tantas preocupaciones o esta. Y el resultado es que mucha gente que se identifica como cristiana no está en la fe. No está en la fe. Tienen las etiquetas, pero ya no está en la fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está buscando primero el reino. Y la evidencia de que alguien tiene fe es que busque el reino, porque sabe, es que yo estoy tras del reino, porque eso es lo que Jesús dijo, y todo lo demás queda cubierto, y yo confío en el Señor, y mi vida es suya, y esta es nuestra fe, y yo voy tras del reino. Y cuando gente no hace eso, puede decir lo que quiera decir, sentir lo que quiera sentir, puede rodar en el suelo bajo 1000 manifestaciones, y no hay fe que salva. Porque la evidencia de la fe no está en que uno diga que tiene fe, sino en el cambio de prioridades y de acciones que hay en su vida. Santiago dijo: muéstrame tu fe sin obras, yo te muestro mi fe por las cosas que yo hago. Cuando tú vienes a Cristo a decirle: tú eres mi Señor, porque eso es como una persona llega a ser salvo. Dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, es decir, este es el Mesías, este es el que venció la muerte. Cuando tú haces esas dos cosas, serás salvo. Pero mucha gente viene a Cristo y le dice: tú eres mi Señor y tú eres mi Salvador, pero sin decirlo tiene un cuadrito, y ese cuadrito es: esta es mi vida, y dentro de este cuadro lo que quieras, Señor, pero no te salgas del cuadro. ¿Sí? Mi cuadro es mi familia, ¿sí? Siempre y cuando no afecte mi familia. Mi cuadro es mi empresa, mi cuadro es mi carrera, mi cuadro es la vida que yo quiero vivir, mi cuadro es mi casa, ¿verdad? Mientras tú no te salgas de este cuadro, lo que tú quieras. Y yo lo veo en la iglesia, gente linda, dispuesta a cualquier cosa dentro de su cuadro. Pero no encuentras muchos que digan: Señor, hay necesidad en la sierra, o hay necesidad en Cuencamé, o hay necesidad, y yo me voy, Señor. Yo dejo todas las cosas que estoy haciendo. Yo salgo, yo sacrifico mi carrera. Yo sacrifico. Yo me acuerdo de un muchacho, no voy a mencionar su nombre ahorita, es un pastor de mucho renombre. Dejó su carrera, su familia, una familia pudiente, ¿verdad? Y él se va a México para andar en el metro y en las ciudades perdidas. No estudió carrera porque dijo: el evangelio se tiene que predicar, se tiene que predicar, se tiene que predicar. Yo recuerdo el campeón nacional, y hasta el día de hoy el que tiene el récord de velocidad en bicicleta, también tuvo un futuro brillante en el deporte. No, el evangelio se tiene que predicar, se tiene que predicar. Esa es la evidencia de una fe verdadera. Ahora, no es de que yo diga: ay, yo quisiera, ¿verdad? Como la gente dice: si yo tuviera $1,000,000, Señor, yo te daría la mitad. Sí, pues ¿cuánto traes en la bolsa? 10. ¿Me das 5? Ay, ahorita no puedo, Señor. ¿Sí me entiende? De lengua, ¿cómo dice? Creo que está en tercera de Pedro Infante. De lengua me como un taco, ¿verdad? Pero esa gente, yo estaba pensando, leí acerca de Billy Graham. Billy Graham murió hace poco tiempo, ¿verdad? De 100 años de edad, un gigante. Pero su esposa y él viajaron a China hace como, no sé, 20 y algo años, no recuerdo los datos exactos, quizá un poco más. Y para ella fue un volver a casa, porque ella nació en China, hija de misioneros. Y en esta plataforma ha estado Annie Durán, que ya está con el Señor, falleció hace como unos 2 meses. Y Annie Durán nació en China.
¿sí? Y hablaba chino, porque de niña ella creció en China, hija de misioneros. Y si tú y yo somos gente que decimos Cristo es Señor y su reino ha venido, yo voy primero tras el reino, esto no es una cosa extraña ni fuera de. Pero si yo vivo la vida cristiana en mi cuadrito, oigo acerca de eso y y ni siquiera sé qué decir. ¿Por qué? Porque está totalmente afuera de mi concepto de cristianismo que está dentro de este cuadro. Eso no se vale. ¿Quieres saber si hay fe? Muéstrame uno que está buscando el reino sin límites. Yo no estoy diciendo que todo el mundo se vaya de misionero, pero se quede en casa o se quede en la empresa o se vaya a África a predicar el evangelio, ninguno tiene límites para con Dios. Esta es fe. Esa es fe. Y se manifiesta de muchas maneras, pero es absolutamente inconfundible en cada ocasión. Quiero que venga la pastora, nos va a leer un ejemplo de esto. Quiero que lo escuche. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere en la fe verdadera que Cristo murió en la cruz para darnos a nosotros. Pásale por favor, pastor. Es la historia de una de las esposas de los evangelistas más famosos de esta época. Se llama María de Anacondia. Anacondia todavía vive, es un evangelista muy extraordinario. Y déjeme primero lo que escribió, que me encantó. Dice: ni en sueños imaginaba conocer a un Dios tan grande que se ocupara de mis anhelos y soledad. Esto no significa que yo vivía aislada, pero tenía un esposo amoroso, 4 hijos maravillosos y una muy próspera condición económica, y todo lo que se necesitaba para ser feliz ante los ojos del mundo. Sin embargo, en ese momento de mi vida sentía un vacío dentro de mí y una desazón que nada de lo que tenía podía satisfacer. Iba rumbo al dolor y la destrucción, y como a Saulo de Tarso, Jesús se presentó en mi camino, manifestándose con todo su amor incondicional y eterno, su perdón y su poder transformador desde el día que lo conocí. Llenó cada rincón de mi alma, devolviéndome la alegría plena y renovando el amor en nuestro matrimonio. Me hizo comprender que era una persona valiosa para él y que estaba dispuesto a invertir tiempo y trabajo para transformarme en la mujer que quería que fuese. Me tomó en sus manos y comenzó a trabajar en mi vida como el alfarero moldea el barro en sus manos. Quitó con delicadeza de mi corazón todos los malos recuerdos, los rencores, la ira, los enojos, los celos, las mentiras, las frustraciones y preocupaciones innecesarias, y en su lugar plantó la semilla del amor, el perdón, la comprensión, la fe y la confianza en él. Esto es lo que escribe su esposo de ella. Dice: creo firmemente que la verdadera autoridad radica en contar lo que uno ha vivido, compartir con otros cómo la palabra de Dios se cumple en la vida de una mujer dispuesta a creerle y a ponerla por obra. Recuerdo un día cuando Dios me habló del ministerio y todo lo que demandaría de nosotros como familia. Fue entonces cuando hablé con mi esposa y le pregunté: María, ¿estás dispuesta a dejar todo? Empresa, casa, bienestar, para cumplir el llamado de Dios. Claro, con todo mi corazón, respondió María. Tomemos algunas de nuestras cosas, nuestros hijos, y vamos a donde Dios te indique. Al principio el Señor no nos envió lejos y fuimos a predicar y servirlo en todas las villas de emergencia del sur del Gran Buenos Aires por 3 años. Luego comenzaron las grandes cruzadas, Buenos Aires, norte, sur, este y oeste de Argentina. Durante 50 o 60 días, varias veces al año, estaba lejos del hogar. María se quedaba en casa cuidando nuestros 9 hijos.
Asia, Europa, Norte, Centro y Sudamérica, Oriente, África y Australia fueron algunos de los destinos que tiempo después incorporó Dios a nuestro ministerio. Cada vez que regresaba a casa, después de mis largos viajes, María siempre me recibía con una sonrisa, con alegría. Ante cada relato de mis experiencias, ella se mostraba sorprendida y asombrada por las maravillas del Espíritu Santo de Dios. Nunca recibí un reproche de su parte. Luego me decía: ahora tú tienes el mando. Y déjeme le leo algo que está acá. Dice cómo empezó su vida al lado de su marido. Dice que un día despertó y dijo: ¿Cómo si éramos un matrimonio tan unido, ahora estamos tan separados uno del otro por sus viajes? Y llegaba a estar hasta 6 meses fuera, y ella cuidando 9 hijos. Primero tuvieron 4, pero ya cuando se convirtieron, Dios les dio 5, y ella dice: y estoy feliz de haber educado a 9 hijos para que sirvan a Dios. Y dice: yo tenía tantos niños que yo no lo podía acompañar. Imagínense una mujer, ¿verdad?, que se queda sola criando a sus hijos. Y dice: pero un día, mientras conducía mi automóvil, el Señor comenzó a hablarme a través de su Espíritu Santo. Me llevó a recordar el pasaje de la Biblia en el libro de Génesis capítulo 22, donde el Señor prueba la obediencia de Abraham y la fidelidad de Abraham, pidiéndole que le entregue a su único hijo Isaac como sacrificio. La recompensa de Dios a su siervo por haber sido obediente fue devolverle a su hijo. En ese momento el Señor me preguntaba: María, después de mí, ¿a quién amas más en la vida? Mi respuesta: Señor, amo. Después de ti, a quien más amo es a Carlos, mi esposo. Entonces pude oír una voz que me decía: ahora quiero que de la misma manera que Abraham entregó a su único y amado hijo Isaac, que tú me entregues a Carlos, para que con gozo puedas ser partícipe de las grandes cosas que haré con nuestro... Yo con mis lentes. Dice: ahora quiero que de la misma manera que Abraham entregó a su único hijo Isaac, tú me entregues a Carlos, para que con gozo pueda ser partícipe de las grandes cosas que yo haré con sus vidas. En ese momento rompí el llanto, pidiéndole perdón al Señor y dándome cuenta que hasta ese momento, en muchas oportunidades, había actuado en forma inmadura. Dios me dio una gran lección. Las mujeres tenemos una gran influencia sobre el hombre, tanto para bien como para mal. Cumpliéndose lo que está escrito en Proverbios: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Me hizo entender que la vida de mi esposo no era mía, le pertenecía a él. Y desde ese momento comprendí a Dios y a sus propósitos en nuestras vidas con mayor magnitud. A través de esa enseñanza acepté las palabras y nunca más sufrí en los momentos en los que mi esposo no estaba, sino aprendí a gozar de cada reencuentro luego de sus viajes y dejar que Dios tomara el timón en nuestras vidas con libertad. Vi con mis propios ojos los milagros que el Señor hacía y continúa haciendo en nuestro matrimonio, pues a través de tantos años de casados vemos renovarse cada día nuestro amor y fortalecerse nuestra relación por el poder y el amor de Dios. Hoy, luego de tantos años de acompañar, de acompañar a mi esposo en su ministerio, de cuidar a mis hijos hasta ser hombres y mujeres de bien, puedo sentir su amor y respeto. Hoy puedo asegurar, como dice la palabra: se levantan tus hijos y te llaman bienaventurados, y tu marido también te alaba. Una cosa muy importante para esto, sobre todo en esta época, porque vivimos en una época muy difícil, en donde está comprobado que todos los el Facebook, el Instagram y todo eso, o sea, nos está
robando, nos está haciendo sentir más soledad, especialmente a las mujeres. Las mujeres está comprobado que son las que más se mantienen en las redes, más envidia se provocan, porque se provoca una envidia muy tremenda y de pronto la mujer se quiere agarrar de cosas, y por eso se está perdiendo Jesús, por eso se está perdiendo, se está poniendo como una niebla. Y vemos ahorita hay una necesidad, eso que nos dijo esta persona leyendo esto, hay una necesidad que las mujeres de veras se zafen de la autolástima, busquen el reino, busquen al único que los puede satisfacer en todo. Igual los hombres, ¿verdad? Porque a veces los hombres también están todos enredados en un montón de cosas, y no me toquen a mi esposa y no me toquen a esto, y el reino de los cielos está como disminuyendo. Y esto se trata de probar si realmente esto es verdad. Hay cosas, ella habla mucho sobre la fidelidad de la mujer. Dice, cuando la mujer empieza a tener soledad, dice, es un peligro. Dice, porque la mujer tiene mucho tiempo desocupado en su mente. Dice, y empieza con un peligro tremendo, a ver qué no tiene, qué le falta. Por eso el trabajo es tan importante, por eso el ensuciarte las manos es tan importante, por eso el ponerte bajo autoridad es tan importante, porque tú puedes perder tu propia vida, pensar que haces muchas cosas y no hacer absolutamente nada. Y el Señor está, ¿sabe qué siento? Como que el Espíritu Santo está viniendo en esta hora, empujando así todo el yo, el que se quiera salvar, el que quiera salir, ¿verdad? Y decir, yo voy a buscar el reino, o sea, y lo voy a buscar y me voy a definir. La gente definida es la que logra cosas, la que no está definida no logra nada. ¿Me explico? Te define el mundo, te definen tus hijos, te define tu marido, tu trabajo, tu casa, tus anhelos, tus sueños. Pero el Señor está buscando gente que sea definida por el Señor Jesús, y esa se ve luego se ve, luego se ve la gente definida por el Señor. Entonces, esto estaba escuchando, esto es fe, no los rollos esto es fe. Una persona que se la juega con Dios. Aquí está mi vida. ¿Lo quieres de esta manera? Sí, Señor, yo sé que es bueno, porque sé en quién he confiado. Estaba orando entre reuniones y el Señor me dijo, dile a mi gente, no temas. A mi Padre le ha placido daros el reino. Pero eso es lo único que nos da, porque en el reino está todo. Cuando tú buscas primero el reino, como ella, a pesar de que eso significaba la mitad del año no ver a su esposo, a pesar de que eso significaba ella criar a sus hijos, 9 hijos sola, y nunca estar enojada, amargada, reclamando. ¿Por qué? Porque ella entendió, esto es el reino, y yo estoy buscando el reino, y cuando tú buscas el reino, Dios se encarga de lo demás. Eso es fe. ¿Me entiende? Y hay una necesidad, querida familia, de nosotros dejar ese cuadrito, que mi familia, que mi mujer, que mi marido, que mi carrera, que mis finanzas, que mi trabajo, que mi cultura, que así soy yo, que todo eso tiene que quitarse, o no hay fe, familia. Porque la fe se ve cuando alguien vive para el reino de Dios, porque confía que todo lo demás vendrá por añadidura. Y su vida está totalmente definida por Cristo. Y esta iglesia tiene una encomienda tan tremenda de parte del Señor, pero requiere gente de fe, gente que se la juegue, gente que le diga, sí, Señor, ¿quieres a mi hijo? Ahí está mi hijo. Los pasos de fe de Abraham no son que él de algún momento sintió bonito, son que el padre, que el Señor le dijo, dame a tu hijo, y él dijo inmediatamente, y fue y puso a su hijo sobre el altar y sacó el cuchillo, y eso es fe. Y eso es con todas las cosas. Y es la única cosa que va a cambiar el mundo que nos rodea, porque esta fe no es producida por gente linda. Esta fe viene de arriba, y tú, si la has recibido, pelea por ella,
Pelea contra ti mismo. Pelea contra los límites que tú mismo te has puesto. Pelea contra los miedos que tú dejas que te definan en vez de dejar que la fe te defina. Pelea ardientemente por la fe que te ha sido dada para que no se vuelva una cosa vacía y sin efecto. Dices, pero voy a arriesgarlo todo. Por supuesto, fe implica arriesgar. Y fe siempre trae recompensa. Dios honra la fe porque la fe honra a Dios. Buen comportamiento no honra a Dios, fe honra a Dios. Y fe produce el comportamiento que Dios quiere, pero fe honra a Dios. Y vivimos de esa manera porque le hemos creído al Señor. Y no hay cuadrito, familia. Hemos caminado su pastor y yo de esta manera por muchos años, 4 décadas hemos caminado así. Y Dios nunca nos ha fallado en esa promesa. Busca primeramente el reino y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás llegará puntualmente y en abundancia. Yo quiero orar por nuestra iglesia, porque la iglesia no es una persona en la plataforma y gente sentada escuchándolo. La iglesia es una comunidad de gente que todos estamos en este mismo espíritu, en este mismo sentir, ¿sí? Y si perezco, pues, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Y si esto, pues, ¿cuál problema es? Vivimos para Cristo. Estaba platicando con una persona ayer, le dije, mira, estaba pensando, se lo quiero mostrar en una cosa muy práctica, pero quiero que capte el espíritu, no el detalle. ¿Sí me entiende? Le digo, mira, nuestra congregación recibe las dádivas de su pueblo y lo diezmamos. Es lo primero que hacemos aquí. Si aquí entran 100 pesos, lo primero que hacemos es sacar 10 y eso se va para la obra afuera. Y luego me paga mi sueldo y yo diezmo mi sueldo. Y luego de mi sueldo yo le doy dinero a mi hijo y él lo diezma, triple diezmo, y estamos felices. Se nos hace maravilloso que podemos hacer eso. ¿Por qué? Creemos en el reino. Creemos, busca primeramente el reino, ¿sí? Y todo lo demás solito vendrá. Y lo hemos visto 1001 veces. Mi ciudad y mi nación necesita un pueblo lleno de fe, de la fe que Dios da. Y yo quiero que tú pelees por la que tú has recibido. Si tú has creído en Cristo, pelea para que eso no se diluya y para que eso no se vuelva palabras vacías. Ayer les platiqué de que el Espíritu Santo hizo un boquete en Gracia y Verdad. Hace 15 días fue impresionante. Y ayer me hablaron y sucedió otro boquete impresionante. El Espíritu Santo bajó y empezaron a orar entre todos por sanidades y todos están impactadísimos. Vieron a Dios. Ángel dice, pastora, yo tenía el pie plano, fue Efraín con ellos, pero Efraín les habló del cuerpo de Cristo. Dijo, yo no soy un predicador que viene a hacer milagros. El cuerpo de Cristo, los milagros están en el cuerpo de Cristo. Y dijo una cosa, el cuerpo puede sobrevivir sin dedos, pero un dedo no puede sobrevivir sin el cuerpo. Y dijo, ustedes tienen que caminar hacia ser un cuerpo, porque en el cuerpo de Cristo es donde está todo. Y empezaron a orar y ellos mismos empezaron a ver milagros. Ángel me mandó las fotos, dice, tenía mi pie plano, pastora, se me hizo un arco. Y estaban, y me llamó la atención porque me escriben, ¿no? Y me escriben varios y me dicen, es que tenemos un acceso a la gracia y todo. Pero quiero decirle que de veras, y se lo vuelvo a decir, y fue porque fue una orden del cielo, cría a tus hijos para Dios. Y Anabel y Enrique se han partido, se equivocan, lloran. Yo he visto llorar a Anabel por las almas. Trabajan. O sea, vamos a quitarnos de rollos y vamos de veras a ir tras lo verdadero.
Yo quiero animar a las mujeres que tienen hacia sus maridos que no los dejan ser. Suéltelo. Y que curran. Aviéntelo, que sirva a Dios. Gracias, Areli. Areli ya está luego aventando al hombre. Y verdad, o al revés, hay mujeres, hay hombres que no dejan. Mire, ¿sabe por qué Laura sirve en la magnitud que sirve? Porque su familia, su esposo, le dio toda su bendición, ¿verdad, Manuel? Y luego él vino conmigo. O sea, Manuel siente que él sirve junto con ella, y sí es verdad, porque vino y me dijo, y gracias al sacrificio que hace toda la familia Quiñones, porque usted no sabe, Laura es bárbara y Dios le ha dado dones sobre ella, porque es sobrenatural lo que está sobre ella en muchas, hasta que te metes y ves la necesidad. Un día Laura contestó un cuestionario donde le preguntaban, ¿y tú en qué sirves? Y se soltó llorando porque dijo, no sirvo en nada, y se soltó, llore. No pudo ir a un viaje misionero porque no pudo poner en qué servía, y ella tuvo una conversación con Dios, y Dios movió a su marido, y su marido, eso sí, vino con nosotros. Pastor, si usted tiene un problema con Laura, usted me dice a mí. Entonces es toda una familia, son impactos que ni nos imaginamos. Unción es otra cosa, o sea, vamos a salirnos de nuestro rollo y vamos a decirle, o sea, sí, mire, con que venga el reino. O sea, yo dije, yo no estuve ayer en Gracia y Verdad, y yo quería ver cuando ya todo esto sucediera, y nomás me están platicando, y yo dije, gracias, Señor. ¿Me explico? Y todos somos parte de lo que sucede en Gracia y Verdad de alguna manera. O sea, vamos a salirnos y vamos a enderezarnos, vamos a ponernos bajo autoridad, vamos a seguir. Usted siga a los que se ensucian, siga a Rebeca Chávez, que llora por las almas hasta que usted llore, siga a Rebeca, mi hija, que llora y esto y el otro, siga también. Ana no estuvo, Ana también está aquí. O sea, gente que le está entrando al reino muy fuerte. René sufre como usted no tiene idea. A tal hombre le falta, y cada ratito llega todo torcido porque le es bien difícil lo que le hemos encomendado, pero le vamos a dar un aplauso muy grande porque está paradote, ¿verdad? O sea, y así cada uno, o sea, cada persona, ¿verdad? Y contra todo, y contra viento, y contra marea, y están aquí, Rodrigo, con los grupos, y nos peleamos, y los destazamos, y aguantan vara, y etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un cuerpo para que el cuerpo de Cristo se manifieste en este lugar. ¿Sí me explico? Usted lo que quiere, póngase a ver al Espíritu Santo, eso es lo que usted quiere. Esa canción que dijimos, es que soy libre. Todavía hay muchas muecas cantando, soy libre. No. Hasta que diga, soy libre, ¿verdad? Dice la Escritura esto. ¿Eres libre? Hablando del equipo y de la gente que se ensucia las manos. Diga conmigo, la gente que se ensucia las manos. Gente que se ensucia las manos. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de madurar a los santos, para que no sean chiples. Ese es un paréntesis mío. Dice, para la obra del ministerio, o sea, para trabajar. Diga conmigo, para trabajar. No lo dijeron ni con nada de ganas. ¡Para trabajar! Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, escuche bien, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No podemos tener un tipo de fe aquí, otro tipo de fe allá y otro allá. Una fe. Mi vida es de Cristo, mi vida es para Cristo, mi vida me la he jugado con Él. Mi objetivo es el reino de Dios, y lo demás vale queso. Yo soy de Cristo. Una fe. Nada que, es que la pastora, es que fulano. No, Señor. Una fe. Una común salvación. Una sangre, un bautismo, un Señor y Padre de todos, y una sola fe. Una sola forma de vivir. Y nos la jugamos todos, familia. Y el reino de los cielos se hará visible aún antes de que Cristo vuelva. En gran medida se hará visible el reino de los cielos, si Dios encuentra un pueblo que se la juegue con Él.
métase bajo autoridad, aprenda a obedecerle a la gente que se está ensuciando las manos. Dice, pero a mí no me interesa. Aprenda usted a hacer caso. Aprenda que alguien más le diga por dónde. Aprenda de ellos, imite su fe. El resultado es que nosotros vamos a ser gente que da un fruto bárbaro. Mire, tengo 4 hijos que sirven a Cristo, que lo aman apasionadamente. O sea, porque si yo le dijera, mis hijos todos están involucrados en la iglesia, pues sí, digo, pero no, yo le estoy hablando de 4 muchachos que aman a Cristo apasionadamente, ¿sí? Y sus 4 parejas igual. Porque Herbert y Anabel y Mike, el esposo de Stephanie, y Alexa, la prometida de Marcos, aman a Cristo sin reserva. Usted no puede pedir una cosa más extraordinaria que eso. ¿Se han añadido las cosas? Yo recuerdo, ayer estábamos viendo los cassettes. Nos dieron una serie de profecías, un grupito de ministros jóvenes, y a todos los mandaron a las naciones y a ganar a las multitudes, y a la pastora le dijeron, cría a tus hijos para Dios. Y ella se sintió muy chiquita, ¿verdad? Porque dijo, ay, a todos los demás los mandaron de apóstoles y a mí me mandaron a la casa. Tengo 4 hijos que aman a Cristo. Sus 4 parejas aman a Cristo. Todos los sirven sin reserva. Todos se han jugado la vida. A todos les importa un bledo cómo les va económicamente, con tal de que sirvan al Señor. ¿Sí? Busca primeramente el reino, y lo demás, familia, será añadido. Mi casa es una casa de risa. Pregúntenle a la pastora si estoy exagerando. Llegan mis hijos y el gozo no se puede contener. Hablo con cualquiera de mis hijos, de todos me siento orgulloso. Con todos me río, con todos puedo platicar como gente que vale la pena. Todo esto no es porque es el producto de que nosotros busca primeramente el reino, y todo lo demás te será añadido. Este es el reino de Dios, iglesia, y requiere fe. Y nosotros vamos a dejar a un lado todos los demás rollos y demás cosas que nos vienen del mundo, y vamos a abrazar el camino de Cristo. Y con hechos, no con rollos, ¿sí? Dígale a su vecino, de lengua me como un taco. Me meto bajo autoridad, me meto a ensuciarme las manos, me meto a aprender de los que lo están haciendo, me meto para conectarme con la gente que tiene una unción demostrada, y luego yo también soy parte del paquete. ¿Alguien puede decir amén?